En julio del año pasado, un equipo de arqueólogos encontró algo que cambió todo lo que creíamos saber sobre el oro de Atahualpa. Después de 500 años, el tesoro nunca se perdió. La historia que nos contaron en el colegio es mentira. Nos dijeron que los españoles se llevaron todo el oro, que fundieron cada pieza hasta convertirla en lingotes, que el imperio quedó vacío. Pero yo me puse a revisar documentos coloniales, crónicas olvidadas, testimonios de arqueólogos modernos, y descubrí que el oro de Atahualpa nunca llegó completo a las manos de los conquistadores. Presten mucha atención. Cuando Francisco Pizarro capturó al Inca en Cajamarca, pidió como rescate llenar una habitación entera de oro. Los cronistas españoles como Francisco de Jerez registraron que se recolectaron más de 1,3 millones de pesos en oro fino, una fortuna astronómica para la época. Pero aquí viene lo que no te enseñaron. La habitación de rescate nunca se terminó de llenar. Según las investigaciones del arqueólogo Roger Rabines, el volumen de los objetos traídos desde todos los rincones del Tahuantinsuyo apenas alcanzó los 57 metros cúbicos antes de ser fundidos. Esto no llegaba a cubrir ni la tercera parte del espacio prometido por el Inca. ¿Por qué se detuvo el flujo de oro? La respuesta te va a sorprender. Los Quipucamayoc, los contadores imperiales del Imperio Inca, observaban en silencio mientras los españoles alimentaban sus hornos de fundición. Ellos sabían, mediante sus complejos registros de nudos, que el flujo de metal se había cortado quirúrgicamente mucho antes de llegar a la plaza de Cajamarca. La fundición duró 3 meses. 6 toneladas de oro y 12 de plata fueron marcadas con el sello real español. Pero para el sistema logístico incaico, esa cantidad era insignificante. El imperio no utilizaba el oro como moneda, sino como una herramienta de cohesión espiritual. Al fundirlo, los españoles no solo buscaban riqueza, estaban destruyendo sin saberlo los mapas rituales que conectaban al Cusco con sus depósitos periféricos. Cuando se filtró la noticia de que Pizarro no cumpliría su palabra de liberar al monarca, se activó un protocolo de emergencia. Miles de piezas que ya estaban en camino, incluyendo estatuas de tamaño real y discos solares de precisión quirúrgica, fueron desviadas o enterradas en el lugar exacto donde se encontraban los cargadores. Los españoles habían obtenido una fortuna, pero habían perdido el rastro de la verdadera reserva imperial. Mientras el humo de los hornos de fundición nublaba el cielo de la sierra, 3 rutas secretas comenzaban a dibujarse en la geografía de los Andes. Pero va mucho más allá. En el norte del imperio, cerca de lo que hoy es Ecuador, un general inca llamado Rumiñahui, ese nombre significa cara de piedra, interceptó una de las caravanas de rescate más pesadas. Pero en vez de usar todo ese metal para comprar armas o financiar una guerra que ya se veía perdida, tomó una decisión que iba a quitarle el sueño a los buscadores de tesoros durante los siguientes 500 años. Rumiñahui no se conformó con enterrar el oro, se lo entregó directamente a los Yanganates. Esta región no es una cordillera como cualquier otra, es un lugar donde la geografía parece un error. Un pantano que sube en vertical, siempre escondido bajo un manto de neblina que no te deja ver a 2 metros. Allí los incas no usaron su increíble ingeniería para levantar templos al sol, sino para engañar al ojo humano y camuflar las entradas a la montaña. El general hizo que arrojaran toneladas de piezas de oro fino a lagunas que no parecen tener fondo y mandó sellar las cuevas con bloques de piedra tan bien puestos que hoy parecen parte del mismo cerro. Esa leyenda se volvió algo real y físico siglos después, cuando apareció un documento que hoy es casi una religión para los exploradores, el famoso Derrotero de Valverde. La historia dice que un soldado español recibió de su suegro indígena el secreto para entrar al corazón de los Yanganates. Valverde regresó a España con una fortuna inmensa, pero al morir dejó escritas unas instrucciones que son un acertijo. Caminad 5 días. Veréis una montaña cuya cima parece un altar. Allí, en una cueva, es donde el sol descansa. Sin embargo, los Yanganates tienen una especie de voluntad propia para no dejarse encontrar. A mediados del siglo XIX, el botánico inglés Richard Spruce intentó seguir el rastro de Valverde, pero se topó con un terreno que parecía cambiar cada vez que se daba la vuelta. No es casualidad que las expediciones de hoy, aunque vayan con GPS y tecnología de satélite, terminen dando vueltas en círculo. La zona está saturada de magnetita, un mineral que vuelve locas a las brújulas y bloquea los aparatos eléctricos, creando un punto ciego que parece que el alto mando inca eligió a propósito. En el año 2012, un grupo de exploradores encontró lo que hoy llaman las estructuras de los Yanganates,
Una serie de muros gigantescos con bloques de varias toneladas, justo en una zona donde la historia oficial jura que los incas nunca pusieron un pie de forma permanente. Pero esos muros no esconden lingotes, esconden el vacío. Están ahí como guardianes de piedra mirando hacia abismos donde nadie ha bajado todavía. Paren un segundo. Quiero que me digan aquí abajo, ¿ustedes qué piensan? ¿Será este el mausoleo de Rumiñahui o una fortaleza que levantó para vigilar el tesoro que juró proteger hasta que lo ejecutaron en la plaza de Quito? Los voy a estar leyendo. Tranquilos, ya vamos a llegar a esa parte. Porque mientras el norte del imperio se perdía entre la niebla de los Yanganates, al otro lado, en las tierras secas y duras del Collasuyo, estaba pasando algo que todavía hoy nos rompe los esquemas. Aquí el rastro del tesoro de Atahualpa se mezcla con uno de los relatos más potentes de los Andes, la Marcha de las 700 Llamas. Según cuentan cronistas como Pedro Cieza de León, en el momento en que la noticia de la muerte del Inca llegó a las pampas del altiplano, una caravana gigantesca, cargada hasta arriba con el oro de las minas del sur y de los templos del Titicaca, se detuvo en seco, como si el tiempo se hubiera congelado. A diferencia del oro de Cajamarca, que terminó fundido por la ambición española, el oro del sur buscó refugio en las alturas. El altiplano no tenía selvas espesas para ocultarse, pero ofrecía algo mucho más imponente: las cimas de los volcanes más altos que existen. Los ingenieros incas, que eran capaces de trazar caminos a más de 5.000 metros donde casi no se puede respirar, no escondieron esa riqueza en cuevas cualquiera. La integraron en santuarios de altura con un encaje tan perfecto que parecen parte de la montaña. Para la mentalidad de aquel entonces, el oro no era dinero. No lo estaban escondiendo, lo estaban sembrando. Era una forma de devolverle a la tierra lo que era suyo para intentar arreglar el mundo tras la muerte del Inca. Los hallazgos modernos en volcanes como el Yuyayaco o el Nevado de Queguar nos han mostrado que los incas subieron ofrendas y metales preciosos a lugares donde el oxígeno es un lujo. Allí, en un silencio que aturde, el oro ha pasado siglos intacto, protegido por un frío que muerde y por el respeto sagrado de la gente de la zona. Lo que hace que esta parte del misterio sea tan impactante es la magnitud del engaño. El cronista Polo de Ondegardo escribió en 1559 cómo los españoles, desesperados por encontrar de dónde salía tanto oro, torturaron a los Quipucamayocs del sur sin piedad. Pero la respuesta siempre era la misma: el oro ya no es de este mundo. Se dice que esa caravana de las 700 llamas nunca llegó a un solo lugar, sino que se repartió en cientos de pequeñas ofrendas por todo el camino del Inca, convirtiendo a la cordillera entera en un banco de metal precioso, inalcanzable para cualquiera. Hoy en día usamos drones que aguantan vientos brutales para buscar pistas, y lo que encuentran son formas en las laderas de los volcanes que no deberían estar ahí. Son plataformas y muros circulares que sugieren que todo el tesoro del sur fue diseñado para que lo vigilaran los mismos dioses de la montaña, los apus. Estos tipos no se quedan quietos. En este punto, buscar el oro de Atahualpa es tratar de entender a una civilización que usó la geografía más hostil como su último muro de defensa. Mientras el Cusco se doblegaba ante el cemento y la cruz colonial, el alma del imperio se hundía en la espesura. Vilcabamba no fue simplemente un fuerte de muros altos, fue el último cofre de la resistencia inca y el escondite del objeto más sagrado de los Andes, el punchao. A diferencia de los vingotes toscos que los españoles perseguían con ojos febriles, el punchao era una joya de simbolismo puro. Pedro Sarmiento de Gamboa lo describió como un disco de oro macizo que capturaba la luz del sol joven, pero su secreto más sobrecogedor latía en su interior. Una cavidad oculta custodiaba una pasta hecha con los corazones pulverizados de los zapas incas. No era solo oro, era literalmente el corazón palpitante del linaje real. Cuando Vilcabamba sucumbió en 1572, el último inca, Tupac Amaru I, fue arrastrado al cautiverio, dejando tras de sí un silencio de tumba. El punchao, junto al deslumbrante tesoro del Coricancha que había sido evacuado años antes, simplemente se esfumó. Los inventarios del virrey Toledo registran minucias, pero el gran disco solar y las estatuas de los ancestros se convirtieron en fantasmas. El oro se había vuelto invisible. Es ahí donde la ingeniería de Vilcabamba revela su verdadera astucia. Al explorar lugares como Espíritu Pampa, los arqueólogos han comprendido que los incas no solo construyeron edificios, sino que domesticaron el paisaje para ocultarse. Sus terrazas imitan la erosión natural con tal maestría que bajo el manto verde de la selva,
la ciudad desaparece por completo ante cualquier mirada extraña. Hoy la tecnología está logrando lo que los conquistadores nunca pudieron: atravesar la selva con ojos de láser. Las imágenes revelan rampas y plataformas masivas que sugieren una evacuación desesperada de objetos pesados hacia el corazón del Amazonas. El cronista Juan de Betanzos ya lo advertía: la élite no enterró su tesoro al azar. Usaron una precisión casi quirúrgica para desviar ríos, sepultar el oro en sus lechos y devolver el agua a su cauce, borrando cualquier huella humana bajo el fluir del río. Para España, Vilcabamba fue el cierre de una guerra de conquista. Para los Guardianes del Sol, fue el inicio de un éxodo hacia un horizonte inalcanzable. El rastro del Punchao nos deja en la frontera del misterio. Los pasos perdidos de Rumiñahui en los Yanganates, las ofrendas que aún duermen en los volcanes y el repliegue estratégico de Vilcabamba colapsan en un mismo vacío del mapa: el útero verde del Madre de Dios. Es ahí donde la leyenda del oro de Atahualpa da paso a una posibilidad que la arqueología actual ya no se atreve a ignorar: el Paititi. A diferencia de ese El Dorado febril que soñaron los españoles, crónicas olvidadas como las de Juan Álvarez Maldonado en 1570 no hablan de una ciudad de oro, sino de un estado en la sombra. Un enclave donde la piedra se fundió con la selva para proteger algo más que metal: el ADN político del Tahuantinsuyo. Mientras Occidente se obsesionaba con los lingotes, la élite inca ejecutaba un plan de supervivencia perfecto, mudando su conocimiento, sus quipus y su oro sagrado hacia un horizonte de neblina donde el invasor, sencillamente, no podía respirar. La verdad es que el círculo se cierra aquí. El oro que se esfumó en los Yanganates no fue un extravío, fue una maniobra de distracción. Las caravanas del sur no fueron huidas, fueron depósitos de emergencia. El verdadero río de riqueza imperial fluía hacia esta frontera amazónica. Pero para entender por qué este patrimonio sigue custodiado por un silencio absoluto, hay que mirar hacia el Incarri. Según la memoria viva de los Andes, el tesoro de Atahualpa no es una cuenta bancaria, sino un latido espiritual. El mito de Incarri dice que el Inca Rey fue desmembrado, y mientras sus restos se buscan bajo tierra, ese oro sembrado en lagunas y picos es lo que alimenta su retorno. En esta visión, el tesoro no está perdido. Está esperando que el tiempo de los hombres coincida con el tiempo de los dioses para brotar de nuevo. La logística para ocultarlo fue tan magistral que terminó convirtiendo al metal en parte de la geografía. Hoy la tecnología está detectando anomalías en las faldas del Manu que la naturaleza no sabe explicar. Muros, rampas y canales que sugieren que la mano humana moldeó la selva hasta volverla una caja fuerte de raíces y lodo. Las expediciones modernas ya no rastrean monedas, buscan la huella de una civilización que prefirió volverse invisible antes que ser fundida en un crisol europeo. Yo no me esperaba encontrar esto cuando comencé a investigar. La verdad, me puse a revisar los documentos y me dio un coraje tremendo, porque nos han mentido durante 500 años. Nos han hecho creer que los españoles se llevaron todo, que destruyeron completamente el imperio inca. Pero resulta que los incas fueron más astutos de lo que jamás imaginamos. 5 siglos después, el sol de los incas sigue ahí, pero brilla fuera de nuestro alcance. El legado de Atahualpa no es una deuda histórica, sino el recordatorio de un pueblo que comprendió que la única riqueza eterna es aquella que el enemigo no puede encontrar. El oro está ahí, protegido por la geografía más brutal del planeta, custodiado por el respeto ancestral de las comunidades andinas, esperando el momento correcto para revelarse al mundo. Pero mientras tanto, sigue siendo el tesoro mejor guardado de la historia de América. ¿Creen que algún día encontraremos el verdadero tesoro de Atahualpa? ¿O preferirán los pueblos andinos mantenerlo oculto para siempre? Responde en los comentarios, te estaremos leyendo. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Activa la campanita y suscríbete para no perderte nada. ¡Hasta la próxima!